como que siempre tenemos muchas ganas de probar cosas, justamente de encontrar en el camino, ¿no? Y esto que decías como del camino que tal vez no es como directo, sino como de voy a probar este sendero que se retuerce y que tal vez no es como el ideal para muchos, pero pues en esa búsqueda creo que hemos encontrado cosas que no sabíamos que existían. Eh, Hablo como del estudio entero y como también de la estética, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Yo soy su amigo el Mestizo Enmascarado y es con muchísimo gusto que hoy vamos a tener la plática con Alex Castellanos y Andrea Mondragón, dos de las 4 integrantes de Casiopea. Casiopea, si no han escuchado ese nombre, es uno de los estudios de animación más interesantes en México. Casiopea lleva mucho tiempo en esta batalla y han hecho cosas bien bonitas, bien interesantes, sobre todo proyectos independientes con una estética, con una búsqueda bien particular y también con una temática, un poquito de responsabilidad social, de concientización, aunque no exclusivamente, pero ha sido parte de su sello. Además que las chicas de Casiopea dan varios talleres, participan en varios festivales como Cutout Fest y Pixelatl. La verdad es que tienen una trayectoria y un portafolio de trabajos bien interesante. Entonces, pues vamos a tener la primera parte de esa conversación con Alex y con Andrea. Vamos a platicar un poquito de el origen de Casiopea como estudio, un poquito de la filosofía de trabajo, de la manera de trabajo en un colectivo así, con muchísimo talento. Creo que es una conversación bien interesante para todos los interesados en los procesos de trabajo y un poquito poner algo de realidad en esta imagen romántica de las amigas, los amigos que se unen para trabajar en algo. Creo que es una historia muy, muy bonita, sobre todo muy interesante y más que nada por el resultado que ha dado, que es un gran trabajo por parte del estudio como tal, Casiopea. Entonces, chequen esta primera parte y la semana que viene tendremos la segunda parte donde nos clavamos un poquito más a obras específicas, pero por ahora los dejo con Alex y Andrea de Casiopea. Alex Castellanos y Andrea Mondragón, bienvenidas al Cotorreo Creativo, 50% de Casiopea, si mis cuentas no me fallan. Muchísimas gracias por estar aquí. Teníamos desde hace rato ganas de platicar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenidas. Gracias por invitarnos. Ya tenemos ensayadas las respuestas, ¿no? Sí, es lo que veo. Muy, muy coordinaditas. Está buenísimo. Pues Casiopea es un estudio que lleva 7, casi 8 años de existir, haciendo cosas bien interesantes. Pero quizás sea una buena idea si podemos empezar desde el principio. Inclusive antes de Casiopea, no sé si nos puedan contar un poquito de cómo empezaron ustedes en el camino creativo, qué fue lo que les interesó, de dónde despertó ese interés de hacer esto a lo que se dedican hoy. Igual, Andrea, podemos empezar contigo. Cuéntanos un poquito cómo empezó todo. Sí, bueno, pues antes de Casiopea estaba en la universidad. O sea, en realidad como que el proyecto de Casiopea fue brincar directamente de la universidad allá a saltar a algo como más profesional. Entonces, pues sí, o sea, como que mi vida antes de Casiopea fue vivir en Cuernavaca. De hecho, estuve estudiando un semestre en el TEC de Monterrey, justo la carrera de animación, pero no sé, no, como que no me llamó, que no había mucho dibujo en la carrera, entonces decidí entrar al ENAP y justo ahí como que pues toda la idea de las artes y como el diseño. Bueno, yo estudié diseño gráfico, diseño y comunicación visual, perdón, ahí en la ENAP. Y pues ahí descubrí como todo el mundo de la ilustración, el dibujo, de pronto también como había intercambio con los de artes y así, pues como que un interés ahí con la pintura también. De repente me
me olvidé un poquito de la animación porque como que me desilusioné en la carrera del TEC y, y ya más bien como que entrando a este estudio 10:30, que fue donde nos conocimos nosotras, así, bueno, yo haciendo el servicio social ahí, fue que como que de nuevo me acordé que la animación era algo que me interesaba mucho, ¿no? O sea, como que a lo largo de la carrera, pues más bien era explorar el dibujo como tal, ¿no? Y la ilustración. De acuerdo, pero la onda creativa, la onda de expresión, eso fue algo que tú tenías claro, que siempre quisiste hacer. Sí, sí, totalmente. Creo que sí, como que siempre he sido como una persona muy ansiosa, entonces creo que es como una gran forma pues, no sé, como depositar esa energía, ¿no? Como en la creación y en el arte y así, como que, y justo como que la animación es un gran campo para explorar todo eso, ¿no? O sea, De acuerdo, buenísimo. Y Alex, de tu lado, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste en este camino creativo? Pues no sé, como que desde igual secundaria, prepa me gustaban como todas esas cosas del como dibujo y cosas así, ¿no? Cine. Eh, y tenía como esta inseguridad de no saber qué estudiar, si cine o artes visuales, pero como que justamente estaba muy insegura en esa época. Y pensaba que, por ejemplo, para entrar al CUEC o algo así tenías que ya saber un montón de cosas o haber hecho cortitos o cosas así, ¿no? Y para entrar a artes visuales pensaba también que tenías que dibujar así increíble. El punto es que por mi inseguridad encontré esta carrera que era un híbrido en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora es la FAD de la UNAM, que era diseño y comunicación visual, que tenía como varias, por ejemplo, tenía comunicación visual, tenía animación, y era una la escuela de artes, ¿no? Entonces dije, bueno, igual ahí como que puedo poner un pie en un lado y un pie en el otro, incluso como que tomaba muchos talleres de cine y así. Y ya, entonces igual, a mí esa carrera como que no me encantó, la verdad, pero ya como en el tercer año tuve animación con un maestro increíble y fue como, wow, esto sí está muy divertido. Y justo fue la primera edición de Cutout Fest en Querétaro. Y entonces fui de voluntaria y cuando como que en una escapada me metí al cine a ver animación y fue así de, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero como ver las cosas que hago ahí en la pantallota, ¿no? Y ya como que me empecé a meter y había este estudio colectivo que se llama 10:30, que también salió de la FAD, que tuvo como varios años haciendo animación comercial, pero mucho más como experimental, stop motion, híbrido, ¿no? Y que pues al final todas en Casiopea entramos ahí como becarias o como servicio social y fue una gran escuela, ¿no? Como, pues a partir de ahí como que justo aprendimos animación, procesos, a trabajar en equipo y nos conocimos y vimos que pues, pues sí nos latía cómo trabajábamos juntas y ya, como que ellos nos abrían mucho las puertas de enseñarnos y de prestarnos su espacio, su equipo al final de la estancia donde estuvimos ahí y ya, como que hicimos un primer corto y como que el resto ya como que empezó a caminar, como que nunca fue así, hagamos un estudio, sino como, bueno, hagamos otro proyecto juntas. Eh, no queremos como entrar a una agencia, ¿no? Y ya, como que se fue dando solito todo. De acuerdo. Pero entonces, ustedes dos estudiaron en la misma escuela, el mismo programa, pero no se conocieron en la escuela, ¿se conocieron hasta después? Pues es que, mira, bueno, Casiopea somos 4 personas ahora. Ujú. Sandra, Ani, Alex y yo. Y yo, o sea, yo no las conocía más que Alex, ¿no? Como que compartimos un par de clases juntas, que fue como donde coincidimos como en el trabajo, ¿no? De una de la otra. Y pero no, o sea, como que yo en realidad no las conocía más que la vi en la facultad alguna vez, ¿no? Pero no, o sea, fue hasta la 10 que sí, pero ustedes sí se conocían, ¿no, vale? Como que sí. Sí, como que más fue como de irnos llamando por amistad. Por ejemplo, yo era muy amiga Ujú. de Annie, entonces cuando necesitaban como otros servicios, me decían los chicos de 10:30 como de, ¿no conoces a alguien?
Entonces ya le llamé a Ani y después dijeron, ay, ¿no conocen a alguien más? Y yo tenía una clase de oyente en ilustración, o sea, como que la carrera que cursamos tiene como, digamos, como enfoques, ¿no? Como especialidades, o no sé cómo decir. Yo estaba en multimedia y audiovisual y Andrea estaba en ilustración. Entonces yo tomaba algunas clases de ilustración y veía que hacía cosas así como que me llamaban un montón. Decía, esa morra se la sabe, pero como que no hablaba con ella, como que era así muy, como, ay, no sé, como tímida o no sé, o creía que era medio, no sé, payasón, algo así. Me caías mal antes de conocerte. No, Ajá, pues sí. ni nos conocíamos, ¿no? Pero decía, como que veía sus trabajos y decía, ah, sí, rifa. Entonces teníamos un amigo en común y le pedí tu contacto y ya, como que pero no nos conocíamos, realmente era como más de vista y así. Uh-huh. De acuerdo, entiendo perfecto. Y entiendo bien la estructura de la carrera porque yo también estudié diseño y comunicación visual. Y esto que decías, Alex, como de no estoy muy segura de cuál es el camino 100%, entonces me voy a meter aquí y quizá de ahí se abren varias posibilidades. Fue 100% mi lógica cuando me metí a la carrera. Pero yo estudié en Cuautitlán, que estaba la carrera en los dos, en Xochimilco y en El Cuautitlán. ENEP, ¿no? Ahora FES, Ay, que era motivo de gran orgullo, que era Facultad de Estudios Superiores. Eh, y ahí fue donde yo conocí a mis hermanos y donde integramos el equipo que años después se volvería el estudio, ¿no? A diferencia de ustedes, nosotros hubo como 10 años en medio antes de ya juntarnos en serio, Ahora, ¿no? yo pensé que eran Este, hermanos de verdad, qué ingenua. somos hermanos de la manera que importa. Ya, claro, sí. Brother from Sí, another mother. exactamente. Este, entonces sí, entiendo muy bien como el panorama. Está bueno. Y me parece interesante esto que comentas, Alex, de que nunca hubo como la decisión firme de decir, vamos a crear un estudio, sino que más bien fue una cosa más orgánica de trabajamos bien juntas, hagamos otra cosa interesante juntas y así fue evolucionando. ¿Cómo sucedió eso? Quiero decir, ¿cada una de ustedes tenía como un rol particular o fue más el hecho de que se entendían con facilidad? ¿Qué fue lo que hizo clic para que siguieran trabajando juntas? Pues yo creo que, bueno, no sé, personalmente siento que el hecho de que nos conociéramos trabajando, bueno, yo las conociera a ellas como trabajando primero, o sea, como antes de ser como cercanas, como más emocionalmente. Siento que eso a mí como que me ayudó a que fluyéramos mejor, o sea, como que en realidad estábamos todas, bueno, yo siento como descubriendo qué era lo que queríamos realmente, ¿no? O sea, como que en la 10:30 nos dejaban labores como muy variadas, ¿no? Como lo que iban necesitando. O al menos esa fue mi experiencia en el servicio social. Así, o sea, como que a veces sí me dejaban cosas como de arte, a veces más de After Effects, y nunca había tocado el After Effects, entonces como que también era muy acelerado todo, pero por ejemplo Alex era quien sabía mucho de After y como que ella me ayudaba, ¿no? Como a entender mejor esto. Entonces siento que como ese aprendizaje mutuo, ese intercambio entre lo que una ya sabía más que la otra, o como por el área que había cursado, ¿no? En la escuela, o lo que le había interesado durante la carrera, como que siento que eso fue complementando, pues como el interés de cada quien. Y en realidad esto de los roles, o sea, creo que hasta penitas hemos estado como entendiendo mejor, porque, o sea, antes era como entrarle a todo, ¿no? O sea, había que resolver los problemas en el lugar, en caliente, o sea, tiene que salir la chamba. Y yo siento que lo que hizo clic para mí es que, pues todas tenemos el compromiso, ¿no? Y teníamos como el interés de que las cosas se hicieran y salieran bien. Entonces eso a mí, por ejemplo, me daba como mucha paz de que si de pronto yo no sabía cómo resolver alguna cosa, pues tanto como artística como técnicamente, sabía que ellas sí podían hacerlo, ¿no? O sea, sí podían como ayudarme con eso y,
y pues nada, como el interés de que las cosas salgan. Eso creo que para mí hizo bastante clic, como de decir, sí, estas morras son chidas y creo que me gustaría como seguir aprendiendo de ellas. No sé, tú. Claro. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces esta parte de complementarse quizá no en cuestiones de conocimientos y demás fue importante, pero me imagino que también debe haber un empate en términos de las ideas y de los intereses, ¿no? Como de qué cosas explorar o qué temas tratar. ¿Ahí había cierta sintonía o no tanto? Creo que al principio como que poníamos un poco de pretexto las cosas que surgían para hacer los proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, convocatorias. Como que era de, conocemos esta convocatoria que es de ecología, como que sí nos late esos temas, ¿no? Entonces hagámoslo. Eh, pero yo siento que es más todavía, no tanto que tengamos como una temática en común, sino que como que contribuimos al interés de la otra. O sea, eso yo siento que ha sido más, ¿no? Por ejemplo, como de que yo he desarrollado algunas ideas para cortos y de repente pues sé que son mis trips, como, o sea, que puedo como también platicarlos con todas y así, pero sí sé que no es como una temática que compartamos muy, muy afín, ¿no? Por ejemplo, en otro caso de que Annie y Andrea sí desarrollaron una serie juntas, ¿no? Entonces sí tienen como esta temática en común, que bueno, como que también siento que a mí me interesa, pero siento que es más porque alguien como que toma la batuta y dice, hagamos esto, y como que ahí vamos, ¿no? Algo así. Claro, de acuerdo. En ese sentido, leo, y quizá lo estoy leyendo yo, pero hay un poquito una cuestión de solidaridad y de apoyo mutuo, ¿no? O sea, tú tienes esta inquietud, ¿cómo exploramos esa inquietud juntas, ¿no? Y después alguien más tendrá esa inquietud y la exploramos juntas también. Y hace un momento platicaban de 10:30 y cómo cuando ustedes terminaron el servicio social, les facilitaron recursos, les facilitaron quizá algunas maneras de seguir trabajando. Esta idea de solidaridad y de apoyo mutuo ha sido importante para ustedes o quizá no. ¿Cómo se sienten al respecto? Sí, justo creo que la 10:30 nos enseñó mucho a tomarnos también como el trabajo un poquito como un juego, ¿no? Como un experimento. Y a veces también era como divertido, igual ahorita tal vez suene un poco mal, pero como quedarnos a deshoras, ¿no? Pero como también a quedarnos a deshoras como en un sentido de hacer la pijamada, ¿no? Y como de repente, pues quedarnos como bromeando, pero mientras trabaja, o sea, como que se hacía un ambiente muy, como solidario en ese sentido de, ay, güey, es que yo estoy cansado, pero necesito seguir, y pues te echas la porra ahí al lado, ¿no? Y y como que creo que eso sí nos lo heredaron mucho también, ¿no? O sea, y creo que, bueno, ahorita estamos como cada quien en su casa, pero también de repente es algo que seguíamos como haciendo en el estudio, ¿no? O sea, como de pronto hacer un poco un juego al inicio, o sea, como, no sé, como tratar de disfrutar lo más posible la chamba. Y Claro. no sé, ¿qué Sí, ibas a decir? también como que pienso que esto de colaborar como con otra persona, o sea, como que pierdes un poco el sentido de, esto es mi proyecto, ¿no? Porque es más bien nuestro, siempre. Entonces, como que solamente estás ahí como viendo qué falta, qué pieza hace falta para que funcione. Y si tú estás un poco más desocupado en un sentido, pues lo haces, ¿no? Y eso siento que fue desde el principio, como de no sé, falta estos fondos y como no sabíamos desde la escuela, no nos enseñaron la estructura, pues así como más de justamente quién hace qué cosa, era como de pues quién está libre ahorita, ¿no? Y como que entre todas más o menos teníamos un estilo parecido o nos ayudábamos para tener este estilo uniforme, ¿no? Y que funcionara. Este, sí, y ya.
De acuerdo. Sí, eso tiene mucho sentido. Me surge quizá la duda de en esta dinámica de trabajo muy fluida, ¿no? Como, pues hace falta esto, pues yo tengo chance y así se va haciendo. Si hay algún momento en el que, o hubo algún momento quizá en el que, sobre todo al inicio, los egos quizás se meten un poquito y quizá, es que yo lo hubiera resuelto de otra manera, o me lo imaginaba más así o más así. ¿Sucedía eso y cómo lidiaban con esos momentos? Yo siento que sucedía más como, bueno, no sé, o sea, como al inicio de, es que no sé cómo resolverlo realmente, entonces, como échame la mano y cómo tú lo harías, ¿no? O sea, como, y de repente así pasaba, ¿no? Como, pues chale, tal vez no era tal cual eso lo que yo pensaba, pero pues igual puede ser otro camino, ¿no? O sea, no sé, ¿tú qué piensas, Ale? Pues no sé, es que sí siento que en ciertas cosas, como que cada quien tiene su seguridad, ¿no? No sé, en tu caso, Andrea, siento que tú no eres tan así. Pero, por ejemplo, yo al principio como que sí sentía que mi ego competía bastante con mi emoción y así, ¿no? O sea, como que de repente sí sentía que, por ejemplo, por haber estudiado un poquito antes y tener un trabajo antes de animación, sí tuve un trabajito antes, como que sabía o sentía que sabía un poco más, ¿no? De repente, y eso me avergüenza ahora reconocerlo, porque como que ahorita ya sabes, ¿no? O sea, no importa eso, como que cada quien sabe cosas diferentes y punto. Pero pues tal vez por la edad o algo, como que yo sí de repente tenía estas cosas oh, es que quisiera que fuera de otra forma, ¿no? Pero creo que también es el aprendizaje, o sea, como que justo vas viendo que si tú agarras un proyecto como tuyo y nada más tuyo y como que piensas que dirigir se trata de que se haga lo que imaginas en la cabeza, pues como que no tiene tanta alma ese proyecto, ¿no? El punto es como que sea de todo el mundo y que todo el mundo aporte desde donde sabe. Pero pues esas cosas creo que sí son más de aprendizaje por experiencia que de tomar la decisión de dejar el ego de lado. Sí. Sí. Claro. Yo siento que más bien, bueno, en mi caso era como que justo no sabía nada, o sentía, como que sentía que no, o sea, y yo como que esa seguridad pues que tiene Alex y Ani y Sandra también, como que sentía que a mí yo me dejaba llevar, bueno, me dejo también llevar mucho por esa, pues sí, como es esa otra versión de las cosas, ¿no? Ya, de acuerdo. Y eso, porque esa es la otra parte que quizá es importante, ¿no? Las personalidades. O sea, puede ser que a nivel talento o a nivel búsqueda haya una cierta empatía o una cierta conexión, pero también es importante que las personalidades se conjunten bien, ¿no? Porque si no, también me imagino que cada junta se termina en gritos y codazos y tampoco es como tan fácil avanzar. Entonces, después de 7, 8 años, me imagino que entre las cuatro encontraron personalidades con las que individualmente y grupalmente se sentían bien, como personas, digamos. Sí, pues sí. O sea, creo que también va mucho esto de la seguridad que tiene cada una en lo que le gusta más, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en cuanto a producción, si me piden una opinión es como, sí, lo que tú digas, ¿no? O sea, como que la verdad es que siento que, por ejemplo, Sandra y Annie como que lo tienen como más claro en sus cabezas y yo puedo aportar mi opinión, pero ahorita yo ya sé que ellas tienen más interés, que como que les se clavan más y en esas cosas, entonces ya es como, no sé, ahorita ya es más fácil porque además de que ya nos conocemos más, pues también como que sabes respetar más la opinión del otro, ¿no? Igual como que al principio por la edad, tal vez como que cuando alguien opina diferente que tú, es como, pero ¿por qué, no? Como que tal vez yo no lo aceptaba tan fácil como ahora, y ahora pues hasta me gusta más cuando no estamos de acuerdo, porque significa que somos como más honestas, ¿no? Como con nuestra opinión. Y, y sí siento como cierta madurez en ese sentido de nosotras juntas. Uh-huh. Claro, claro, está buenísimo. Y esa parte de la honestidad,
es bien importante, ¿no? Porque a veces es como, pero es que no nos queremos pelear, es que ya tiene que salir el proyecto, pero es que, pero la capacidad de decir, oye, no estoy de acuerdo, es que esto funcionaría mejor así y demás, al final ayuda a que el proyecto sea mejor, ¿no? En estos 7, 8 años, eso se ha vuelto un ejercicio intencional de, oye, es que yo me he estado quedando mucho callada y en realidad no, tengo que hablar más, o lo mismo se dio más orgánicamente para ustedes, poder llegar a ese punto como de honestidad que hablabas tú ahorita, Alex, ¿cómo lo han sentido? También es un proceso, ¿no? O sea, porque siento que por lo menos ahorita ya no nos da tanto miedo justo como decir lo que pensamos, pero siento que como en todo es todo un proceso todavía, o sea, como que, ay, no sé, este, ya No sabes. sé, yo por ejemplo pienso que en mi caso, o sea, como que intento ahora ya no ser tan impulsiva, porque creo que yo era al revés. O sea, como que yo no tenía un filtro y yo escupía mis emociones y mi opinión y sin pensar mucho en la otra persona, ¿no? Entonces, siempre siento que he sido, bueno, como saliendo de la escuela, como una persona demasiado que dice su opinión, eh, pero creo que ahora ya la sé expresar como de manera más calmada, porque creo que antes como que cualquier cosita me detonaba ahí algo, ¿no? Yo al Eh, revés, como que siento que me cuesta mucho decir las cosas, por eso para mí es un proceso, como que estoy agarrando la onda todavía, pues, y pero sí, siento, o sea, yo siento mucha confianza, por ejemplo, con ellas porque pues siempre se expresan, ¿no? Y nunca, o sea, en realidad como que también tratamos de que la cosa del trabajo sea de trabajo y como ya la cosa amistosa sea otra cosa, ¿no? Y ya tenemos como nuestras conversaciones más emocionales como o sea, como separar esos mundos, ¿no? Y justo como no tomarnos demasiado personal cuando alguien no está de acuerdo con lo que piensas, entonces, como que eso también nos ayuda como a abrir un poco más esta comunicación, ¿no? Como entender que no por eso estás atacando a la otra persona. Claro, claro. Y hace rato, Andrea, tú mencionabas cómo antes de que se estableciera quizá una relación personal, hubo estas oportunidades de colaboración, en particular en el servicio social. Eh, Ahora, 8 años después, y sin meternos a una onda así muy de programa de chismes, porque no es la intención, pero ustedes dirían que son amigas, que hay esos vínculos personales más allá del estudio, o cuando se cierra la sesión de Zoom o se acaba la junta, Dios mediante salgamos de la pandemia, cada quien por su lado y hay una muy clara división de las relaciones personales y las profesionales. Yo creo que ya somos un matrimonio, nosotros. De acuerdo. Sí hay constante comunicación como fuera también del Zoom y fuera del trabajo. O sea, también obviamente tenemos nuestros ratos, ¿no? De cada quien su rollo tampoco es como sano, ¿no? Estar así como todo el tiempo pegadas, pero sí, sí, yo siento que sí es una relación bastante cercana, o sea, pues hemos estado como mucho tiempo experimentando lo de como los diferentes lados de las otras, entonces yo creo que eso hace como la relación mucho más, no sé, como más personal también, ¿no? Y profesional. ¿Tú crees? sí, yo De ahora acuerdo. perdón, en la pandemia, No. Ajá. como que justo sentí un poco más de separación, obviamente, ¿no? Y como que cada quien también estaba muy en su rollo. Y de repente como que me causaba una ansiedad social, así no saber si estábamos súper bien, no sé cómo estábamos, porque teníamos mucho trabajo y como luego ver el semblante de la otra persona, pues te hace eh, sentir que todo está bien, ¿no? O sea, no sé. Eh, pero creo que ya ahorita ya me acostumbré y sí las extraño, pero sí se siente pues como un ambiente bien familiar y de confianza en todo aspecto, ¿no? Tanto profesional como de amistad. Uh-huh. Claro.
Y, y digo, hablando desde mi experiencia, nosotros somos tres. También hay una parte de consuelo como muy fundamental en saber que no estamos solos, ¿no? O sea, sí tenemos un montón de trabajo, sí estamos que nos carga el payaso, pero en su caso somos cuatro, ¿no? Y podemos voltear y unas con otras tener esta situación de soporte, ¿no? Me imagino que en su recorrido eso también ha sido un factor, ¿no? Saber que tienen esa red de apoyo un poquito a su alrededor. Sí, sí. Bueno, eso y que también como que yo siento que la animación y el trabajo y así también ha abierto redes a... Oh, te fuiste. Como, Perdimos la cámara de Alex. como a conocer también otras personas que también se vuelven parte de la familia. O sea, que también se hace como una red de apoyo, como dices, ¿no? Pero sí, justo como el centro, ¿no? Como el núcleo, pues, como que sí, sí se siente... Bueno, yo sí lo siento así. De acuerdo. Creo que para mí eso es como particularmente interesante porque esta no es una profesión en la que necesariamente entremos pensando en el cheque al final de la quincena, ¿no? O como que pensando en esta onda un poquito más... no que esté mal, porque obviamente no está mal, pero como un poquito más separada otra vez, ¿no? De lo personal y lo profesional. Y saber que tienes a gente a tu alrededor, creo que cambia muchísimo la perspectiva, ¿no? De que de todos modos te vas a deprimir y te vas a mal vibrar y la vas a pasar mal un rato, pero tener a esta gente alrededor hace eso más soportable y lo bonito, muchísimo más bonito, ¿no? Cuando logras el objetivo y cuando produces eso que tenías en la cabeza. Qué bueno, qué chido. Y pensando en esto que dices, Andrea, de que han ido formando vínculos con más personas, porque además es una comunidad que un poquito por la naturaleza del trabajo siempre necesitamos a más gente. Algo que normalmente cuando se habla de Casiopea, uno de los elementos que se resalta es el hecho de que son 4 mujeres, ¿no? A diferencia de quizá otros estudios, y justo platicábamos hace no mucho con las chicas de MUMA, donde todavía hay una predominancia masculina. Yo no sabía, pero lo descubrí en la plática con las personas de MUMA, que es en México una industria más equitativa que en otros países, ¿no? Que a mí me pareció interesante, pero como sea, hay una discrepancia. Para ustedes, cuando Casiopea se fue formando, ¿fue intencional? ¿Somos 4 mujeres? ¿O es algo que sucedió orgánicamente y se ha mantenido orgánicamente? ¿O ustedes lo ven como parte de su identidad? Pues justamente cuando estábamos en 10:30, ellos eran puros hombres solamente. Entonces, cuando empezaron a buscar servicio social, hicieron que fueran puras mujeres, ¿no? O sea, como que de hecho sí decían, o sea, yo decía, sí tengo un amigo que hace no sé qué, pero me decían, no, que sean mujeres. Y pues más bien coincidió eso, ¿no? Que todas las servicios social de ahí, becarias, éramos nosotras y congeniábamos muy bien trabajando juntas, ¿no? Pero yo siento que fue más como, digamos, no casualidad, pero pues se dio, o sea, estábamos ahí personas que éramos mujeres y nos entendíamos bien, pero nunca fue así como deseamos, no sé, como que nunca fue así como, de hecho yo nunca fui muy consciente de eso, o sea, como que hasta que después justo salen mucho estas preguntas, que digo, sí es cierto, somos mujeres todas. Uh-huh. Claro, de acuerdo, entendido. Muy bien, y quizá para regresar un poquito a la historia, ¿no? A la línea histórica, comentaban cómo la formación del estudio como tal surgió de forma orgánica, como trabajamos bien juntas, hagamos otra cosa juntas y demás. ¿En qué momento, si es que lo hubo, se volvió claro para ustedes que eran un estudio y que estaban en este camino? Inclusive me atrevo a preguntar quizá en términos económicos, porque pasa tiempo antes de que el ingreso sea suficiente como para soportar la estructura y no tenemos que estar freelanceando por otros lados y demás. ¿Cuándo en estos 7, 8 años
ustedes dijeron, sí, ya, claramente somos esto y ya está formado el estudio, ya existe como tal? Pues yo siento que sí fue, ¿no? Como cuando el corto de En un ser vivo, o sea, que tuvimos como, bueno, no sé tú qué opinas, Dani, pero yo pienso que, recuerdo como una charla que tuvimos cuando ganamos el premio de Cofin, que fue 1 millón de pesos, entonces sí era como bastante más dinero de lo que pensaríamos que podríamos hacer, ¿no? Como empezando. Y pues sí recuerdo como una charla entre nosotras de, bueno, no sé, o sea, como de, la neta, ninguna de nosotras queremos entrar a trabajar como a o sea, nos gusta esta dinámica, este, creemos que podemos hacer las cosas bien y por fortuna después de ese concurso nos buscó la Conavio para hacer un trabajo que igual nos tomó todo un año, ¿no? Entonces, o sea, fue como muy, justo como muy orgánico y como en esta charla te digo, de que ninguna de nosotras queríamos entrar a una agencia, que era pues como el camino, ¿no? Que seguía casi. Este, y pues nos gustaba como también entrar en proyectos así como ecológicos, culturales, como con un mensaje un poquito más, pues menos comercial y de publicidad. Entonces dijimos, pues hay que intentar hacer esto, vemos qué pasa y como por suerte, no sé, o sea, yo lo sentí así como pues casi que en el momento que nos dieron esa primer chamba, porque pues la chamba empezó a jalar más chamba y como que ya lo demás era como, pues no es necesario, ¿no? Como buscar salir a otro lugar y si esto está chido y es como nuestro y pues por qué no como echarle ganas y a que siga funcionando, ¿no? Es como lo que quisiéramos hacer, ¿no? Ya, yo creo que eso fue como el primer chamba grande que tuvimos. Sí, en cuanto Buenísimo. como lo económico que dices, creo que nos ha costado mucho trabajo porque las cuatro estudiamos diseño, ¿no? O sea, como que sí, y en nuestra escuela en particular no tenemos como una clase que, como de plan de negocio, como, ni siquiera sabía yo que existía el IVA, ¿no? O sea, sí estuvo difícil como entender esas cosas y cuando hacíamos cotizaciones al principio y ahorita como que lo volteo a ver al pasado, digo como de, apenas si alcanzaba para el sueldo de media persona, ¿no? Y creíamos que estaban altos los presupuestos. Entonces, yo siento que eso como que todavía seguimos caminando y eso sí lo he sentido como muy eh, paulatino. O sea, no he sentido así como el momento de total estabilidad, pero sí como creciendo, ¿no? Hacia esta estabilidad. De acuerdo, de acuerdo. Está buenísimo. Es una historia que me da mucho gusto escuchar. Me acordé de la gente de Cartoon Saloon que en algún momento ellos contaban que saliendo de la universidad prácticamente todos en la escuela alrededor de ellos el plan era irse a trabajar a Disney, que tenía sus oficinas, que tenía unas oficinas en Dublín en ese momento, y justo el año en el que ellos se graduaron, Disney ya anunció que cerraba esas oficinas, y entonces pues todo el mundo se paniqueó y casi todos los de su generación vieron cómo irse a Estados Unidos o a Francia, y ellos dijeron, bueno, pues en lo que vemos qué onda, pues ponemos nuestro estudio. Y de pronto, proyecto tras proyecto tras proyecto, se volvieron lo que son hoy, como que también de esa manera muy, muy orgánica. Entonces suena como que ustedes están de ese lado que quizá de fuera vemos como muy romántico desde siempre y desde chavitas así trabajando en esa línea recta de lo de ustedes. Desde donde yo estoy cómodamente sentado sin haber visto ¿no? Las subidas y las bajadas, suena como una historia súper a todo dar. Entonces, qué bueno. Que también creo que hace falta mencionar que, pues sí, o sea, sí tuvimos que salir del estudio a trabajar en otros estudios, ¿no? Que también fue ahí donde hemos agarrado muchísima experiencia, porque justo como que yo creo que nosotras solas, así solas, a la deriva, ha estado como muy difícil de encontrar la metodología de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. Llamarada, la verdad es que colaborar con ellos al inicio pues de la existencia de Casiopea fue yo creo que súper clave, porque ellos nos enseñaron muchas cosas sobre procesos, sobre cómo, pues sí, cómo se sigue un poquito una línea de producción.
Por ejemplo, también algunas de nosotras trabajamos en Atotonilco, Ani también trabajó en una peli por fuera, entonces como que eso es un poquito como lo que vamos jalando de otros lugares a incorporarlos en el estudio, y eso como que también nos ayuda a, pues, a construir algo mucho más estudiado, ¿no? Como dice Alex, ¿no? En el NAP no nos enseñan nada de eso. Yo no sé, bueno, sí, seguro en algunas escuelas te enseñan eso, pero pues es un poco ir así experimentando y probando qué funciona, qué no, pero pues eso no hubiera sido si no es porque trabajamos también de repente fuera, ¿no? O sea, obviamente siempre pensando que hay dónde volver, ¿no? Pero sí. Claro, claro, eso tiene mucho sentido y digo, en la FES, en Cuautitlán, también, ¿no? O sea, había cero énfasis puesto en cualquier otra cosa fuera del oficio mismo, ¿no? Y nosotros con una historia un poquito diferente, pero también el hecho de salir y hacer otras cosas y hablar con otra gente después enriquece muchísimo la chamba misma, ¿no? Que se está haciendo. Entonces eso tiene mucho sentido y gracias por la aclaración. Quizá ahora veo la historia de forma un poquito menos romántica, pero está bien, porque también es importante saber, ¿no? Que es de todos lados, ¿no? Que vamos jalando. Buenísimo. Y quizá para hablar un poquito del trabajo mismo, hace un momento comentaban este primer esfuerzo que les valió el premio con un enfoque ecológico, ¿no? Muy claro. Hay una cierta temática que por lo menos en algunos de los trabajos que ustedes han hecho es evidente, ¿no? O sea, está esta onda como de conciencia ecológica, ¿no? Por un lado, también hay ciertas cosas como de conciencia social, aunque no necesariamente sea una bandera para el estudio como tal, pero en términos de la realidad de ser mujer, ¿no? O esta colaboración con Cartoon Network, Brasil y Latam. Eso es algo que ustedes buscaban explorar, o sea, que individualmente o colectivamente decían, estos son temas importantes, o tiene más que ver como, pues hay tal convocatoria o hubo tal oportunidad. Yo sí creo que sí nos interesaba mucho por ejemplo, esa de ecología. En esa época creo que a mí sí me pensaba que me iba a dedicar mucho a hacer contenido ecológico mucho tiempo. Y eran como un poco las dos, ¿no? Así como de, sí me interesa este tema y está la convocatoria, o esta convocatoria no sabía de este tema o no estaba inmersa, pero sí suena bien, hagámoslo. Y es como un poquito de esas dos partes, ¿no? También, por ejemplo, cuando se nos han acercado otros o clientes, ¿no? Que tienen como ciertas necesidades, o sea, como, no sé, proyectos más comerciales, como de cuidado la pesca o plataformas para que mujeres puedan organizarse, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, como yo jamás hubiera dado un paso para hacer esto si tú no hubieras venido como a proponerlo. Entonces creo que sí estamos siempre pues muy abiertas a todas estas oportunidades que pueden llegar. Ya hablando como más del tema de, no sé, desarrollo de proyectos o de series o de cortos, ¿no? O sea, siento que también cada quien tiene como sus intereses temáticos y no sé, no sé, Andrea, si tú quieras hablar de eso. Pues creo que regresando un poco a la pregunta que nos hacías hace rato, como de que si teníamos como intereses en común o que sí, o sea, sí, obviamente cada quien tiene su interés particular, pero yo creo que también justo algo que nos mantuvo juntas es eso, o sea, como querer hacer contenido que nosotras creyéramos que es correcto. Bueno, no es que no sé si está bien decir mal o bien o correcto o incorrecto, pero un poquito como algo que nos haga sentir bien, como de contribuir a eso, ¿no? O sea, como que de pronto hay cosas que no, pues no sé, mensajes con los que tal vez no estamos tan de acuerdo, o sea, no por, por creer que algo es, una ideología es como mejor que otra, meternos en esos temas, sino como sentir como un poquito de que el alma limpia, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Entonces Claro. como que iniciando el estudio fue un poco, o sea, yo creo que sigue siendo un poco la línea, ¿no? O sea, es algo que ha permanecido y que, como dice Alex, es lo que
también ha dificultado mucho todo este proceso. Como que hace falta mucho que haya, creo que más interés, digamos, económico, por decirlo así, en proyectos como esos, ¿no? Porque sí creemos que será muy importante, pues, o sea, como contribuir a un mensaje pues, que aporte, ¿no? Sí, o en el que creamos, o como que nos podemos unir, ¿no? Sin ser más allá como de alguien que nos contrata porque sabemos hacer animación, sino como decir, pues sí, lo que quieres decir es necesario o es útil. También, pues sí nos ha tocado como decir que no a muchas cosas, ¿no? O sea, desde que o sea, desde que quieren que trabajemos gratis para un proyecto que ni conocemos bien, que ni nos quieren como contar, ¿no? Es como, ¿por qué? Eh, o gente que se dirige a nosotras como muy, pues hasta de manera grosera, pues, o sea, sí ha habido, ¿no? Y es como de, pues no, o sea, de entrada, pues como carta de presentación esto no va para ningún lugar. Entonces, aunque tu temática suene muy interesante. Sí, a veces pasa, ¿no? Como que luego hay gente que cree que eres un software, nada más, o como con la extensión del software, ¿no? Y no como una persona que está como trabajando detrás, ¿no? Las horas y así, o sea, como que también esa es un poco la filosofía, ¿no? Del estudio, como saber que pues la gente que está trabajando, pues no, o sea, sí hay que responder al trabajo y sí hay que como ser estrictos de cierta manera, pero pues saber que también existe ahí la humanidad, ¿no? O lo más que Claro, puede. por supuesto. Y quizá en efecto esta no sea la mejor conversación para clavarnos mucho en cuestiones ideológicas y demás, pero esta onda que mencionabas me quedo como que con dos ideas grandes de limpieza en el alma, ¿no? De sentir que se está contribuyendo a algo positivo, porque quizá objetivamente sea imposible decir si una ideología es mejor que otra, pero subjetivamente, por supuesto que nos alineamos más con una o con otra, ¿no? Y entonces saber que estamos contribuyendo a algo que creemos que es positivo y me quedo con esa idea, ¿no? Como del alma limpia, creo que es importante. Y por el otro lado, la cuestión de la integridad, ¿no? Bajo estas condiciones, no, o para este mensaje, no. Eso es importante. Y justo les iba a preguntar si habían ustedes si habían tomado la decisión de rechazar proyectos y demás, y parece que sí, ¿no? Que ustedes ponen su integridad en un lugar importante. Y eso es muy bueno escucharlo, ¿no? Saber que hay cosas más importantes que quizá el dinero o que quizá el prestigio que a veces un proyecto pueda traer, ¿no? Que también otra cosa que hay que aclarar es que pues no siempre, o sea, hay cosas que no es que estemos en desacuerdo con la ideología, como dices, pero sí hay cosas que dices, bueno, no está mal hacer esto como por mantener un sueldo bien, ¿no? O bueno, lo mejor posible, ¿no? O como por hacer que el estudio siga sobreviviendo, o sea, obviamente también hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y claro, no es como algo, o sea, tampoco hemos hecho cosas como muy graves en el sentido de, ¿cómo decir? Pues como justo una idea que de plano sí choquemos, ¿no? O sea, más bien es como un poquito saber dónde depositar esas decisiones, ¿no? Porque también hay que pensar en el estudio y la supervivencia del estudio, es decir, o sea, no, de nuevo, no es como todo muy romántico, como tú dices, todo el Claro. tiempo, ¿no? Pero esa es como la línea por la que queremos ir. Y Y yo creo que, también, di. perdón, no, vas. Nada, que yo creo que justo, es que como que justo teniendo eso en mente es como lo que hace que nos orillemos como un poquito más a esos proyectos que sí queremos hacer, ¿no? Como ser como constantes o firmes con decir esto no, o sea, si llegara algo así, de plano decir que no, ¿no? O sea, como estar seguras de eso. Claro. Sí, solo iba a decir como que, sí, no es como blanco y negro este tiene las características de batearlo, no, pues no, sino que siempre como que llegamos o sea, siempre lo platicamos entre las cuatro y, por ejemplo, si hay alguien que por alguna razón tiene mucho interés en ese proyecto y es la única persona
no sé, pues buscamos la forma de hacerlo, ¿no? O sea, como que no es así como la democracia, porque pues la democracia no funciona tan bien, yo creo, sino que siempre platicamos y vemos como los pros, los contras. Tal vez si este proyecto no nos prende tanto a todas, podemos como llamar colegas a que también trabajen aquí, ¿no? O sea, como cosas así que sean pues justo funcional para el estudio y para cada una, porque sí ha habido eso, ¿no? Que a veces no, a veces a alguna sí le interesa mucho el proyecto o piensa que es muy bueno para la salud financiera del estudio, entonces buscamos la forma. Y también eso que Claro, dice Al, perdón que te interrumpa, o sea, como también procurar como jalar a los colaboradores siempre, ¿no? O sea, como también tratar de que si hay chamba, o sea, en vez de decir de plano no, como ofrecerse a alguien más que sí le pueda servir o como que sí le interese. O sea, como también ser un poquito ese canal, ¿no? O esa red. sí, buenísimo. Y agradezco muchísimo esas aclaraciones porque creo que son importantes. A veces desde fuera o en la posición de fan, ¿no? Es muy fácil simplificar las cosas, ¿no? Pero la realidad es que nunca son sencillas, o bueno, quizás sí son sencillas, pero nunca son simples. Como dices, Alex, no es blanco y negro, y siempre hay matices. Entonces, Andrea, agradezco muchísimo esas aclaraciones porque también para mí individualmente y para la banda que nos escucha, es importante saber que a veces hay decisiones difíciles que tomar, ¿no? Y ojalá ni para ustedes ni para nadie que nos esté escuchando sean decisiones de vida o muerte, ¿no? Del estudio, pero sí hay muchas consideraciones que tomar. Y un poquito, quizá como yo lo explicaría, es que hay una dirección general, pero eso no significa que a veces no haya que tomar una vuelta en otro sentido para después poder llegar a esa dirección general, ¿no? No es como sí o no, no es como checklist o blanco y negro, sino hay que ir decidiendo sobre el camino y maniobrar porque hay obstáculos, porque hay problemas, cosas que no se habían considerado, para poder ir hacia donde en general queremos ir, ¿no? Sí, y bueno, y creo que ya también viéndolo de una forma optimista y tal vez otra vez romántica, o sea, como que creo que incluso esas decisiones que tomas te pueden traer como al futuro o a la larga otras cosas, ¿no? Como que tal vez en el momento no lo veas, pero son, o sea, a veces como que hay sacrificios que hemos hecho que sí nos han retribuido más adelante, ¿no? O sea, como por ejemplo apoyar al proyecto de alguien quizás como o por una paga muy baja o como de paro o como de intercambio, ¿no? Pero que más adelante, o sea, como que sí, o sea, sabes que puede abrirte caminos hacia otros lados, ¿no? Bueno, eso es a mí lo que también me motiva de pues a ser abiertos, bueno, abiertas a colaborar también y como a echarle un ojo a proyectos y cosas así, o sea, como que está padre también esa parte. Claro, Mm. definitivo. Buenísimo. Y uno de los, desde otra vez, desde donde yo estoy, además de la cuestión temática, otro de los sellos de Casiopea es una estética particular, que más que reducirlo a una estética, hay una, en mi opinión, una búsqueda experimental. Hay eh, otra vez, por simplificarlo mucho, pero no hay necesariamente una tendencia comercial, ¿no? Sino hay más, quizá una exploración un poquito más afuera de, ¿no? Lo que podríamos llamar un mainstream. ¿Eso es intencional para ustedes? O sea, ¿ese es el camino que ustedes quieren seguir? O de nuevo, ¿se dio más bien por accidente? Es que yo no sé si tomamos la decisión otra vez como de ir hacia allá, pero yo sí, o sea, no sé, como que justo esta estética como, o el tipo de animación más comercial, siento que lo podríamos hacer como si nos clavamos, ¿no? O sea, bueno, no es como que mañana lo podríamos hacer porque no, justo no tenemos esa experiencia, pero como que siempre tenemos muchas ganas de probar cosas, justamente de encontrar en el camino, ¿no? Y esto que decías como del camino que tal vez no es como directo, sino como de voy a probar este sendero que se retuerce y que tal vez no es como el ideal para muchos,
pero pues en esa búsqueda creo que hemos encontrado cosas que no sabíamos que existían. Hablo como del estudio entero y como también de la estética, ¿no? O sea, como que, o de la técnica de animación, que en mi caso a mí me gusta un buen como hacer, bueno, también como que siento que el estudio diversifica mucho sus estilos, o buscamos eso, como siempre buscar referencias nuevas, hacer pues cosas que no habíamos, como no repetirnos, no aburrirnos. Y en animación creo que es igual, como que a mí me gusta un buen como hacerlo de diferentes formas y todas esas formas intentar integrarlas, como no sé, si hacemos algo en stop y algo en video y algo en dibujo animado, cómo pueden convivir todas estas cosas juntas. Y es una forma como de aprender para mí, o sea, como de experimentar, de buscar formas que no están como tan vistas o que no encuentro los tutoriales como, ¿sabes? Como del software, como, o sea, eso también está chido y es necesario, pero también como tú probarlo, como tú equivocarte, creo que es algo que a mí me emociona un buen, como justamente, ¿no? Salirte un poquito del plan de producción, de que si te preguntan, ¿y cómo vas a lograr eso? Y tú dices, seguramente, sí se logra, ¿no? Pero no sé cómo, porque lo tengo que hacer. Eso es lo que a mí me divierte mucho. Y creo que por eso me gusta hacer esto, como por buscarle. Justo ahorita que estabas hablando, como que me imaginé como que la vida es un taller. O sea, y como que justo, no sé, siento que tal vez por no haber aprendido animación como tal, bueno, por lo menos yo siento que todo el tiempo estoy como averiguando, ¿no? O sea, como que tal vez estamos, o sea, tal vez no tenemos maestrías o como doctorados ni nada, pero vamos como aprendiendo o como inscribiendo las materias conforme el proyecto, ¿no? Casi, o sea, y entonces vas como averiguando ahí, dándote clases solito de cómo hacen las cosas, o justo como colaborar con alguien que sí sepa y que te vaya enseñando, o sea, como que todo el tiempo, o sea, como que la animación es súper amplia, como bien saben ustedes, o sea, y te puedes ir para miles de lados, y como que siento que por lo menos a mí me agrada la idea de por lo menos conocer un poco de esos lados, que irte hacia un lado y perder. No sé, yo sí tengo mucho el fear of missing out, o sea, como el miedo de estarme perdiendo de cosas, y creo que por lo mismo tampoco puedo como estacionarme en un lugar, ¿no? Pero creo que eso también, por lo menos ha sido divertido de estar trabajando en muchos proyectos diferentes. Sí, como que va de esto de o eliges especializarte o eliges conocer un poquito de todo, ¿no? Que siento que en general en Casiopea sí se especializan mucho en ciertas cosas. O sea, por ejemplo, tú, Andrea, como que te gusta un buen el dibujo animado, ¿no? Pero también es divertido como especializarte en saber muchas cosas y realmente no eres especialista, ¿no? En nada, pero como que tienes esa noción y eso creo que te ayuda como a armar proyectos como más de más personas, que sepan cosas que no saben. Por ejemplo, 3D no hemos hecho. Bueno, ándale. Casi nada. De acuerdo. Eso quiere, entiendo entonces que próximamente podemos esperar un proyecto en 3D de Casiopea, que está buenísimo. Sí, a ver cómo, Alex. Pensé que tú lo estabas haciendo. No. Ahí vemos cómo. Sí, ahí veremos. Ya te contaremos. ¿Qué les pareció esa primera parte de nuestra conversación con Alex y Andrea de Casiopea? A mí me parece muy interesante ver un poquito ese proceso, como el trabajo en sí, la manera de trabajar de cada una, cómo se entendían, fue lo que llevó a la formación del estudio. Es en muchos sentidos lo que podemos pensar, es esa idea romántica de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Cómo se conocieron, cómo empezaron a trabajar en proyectos por donde estaban y cómo de ahí evolucionó a, pues, trabajamos bien juntas y las cosas funcionaron bien, ganaron ese premio importante y de ahí las cosas empiezan a fluir. Aunque Andrea también por ahí fue muy clara en decir, bueno,
también en esa historia romántica hay ciertos golpes de realidad y hay ciertos baches, pero en general creo que es una muy bonita historia e insistiré mucho, sobre todo por el resultado que ha dado en términos de la obra que han podido producir. También muy interesante ver un poquito la diferencia de personalidades, la diferencia en cómo abordar problemas y cómo esas diferencias también ayudan a la consolidación de un equipo. Y esta idea que Alex en particular enfatizaba mucho de experimentar, de buscar y de cómo quizá eso no corresponda 100% a los canales, los estudios, los medios más comerciales, más tradicionales en términos de animación, pero también puede resultar en cosas bien interesantes, en empujar un poquito las ideas en diferentes ángulos. Espero que hayan disfrutado la conversación, espero que hayan obtenido cosas útiles de ella. En la segunda parte de nuestra plática nos vamos a clavar un poquito en algunas de las piezas específicas que Casiopea ha desarrollado, incluido por ahí un proyecto con Cartoon Network también muy bonito. No se lo pierdan en una semana. Y por ahora recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Katrina, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí estamos. Y donde sea que estén escuchando o viendo este episodio, recuerden que pueden suscribirse, recuerden que pueden picarle al botón de alerta para recibir notificaciones cada que salga un nuevo episodio y no se lo pierdan. Déjenos sus comentarios, suscríbanse y nos vemos la semana que viene. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchísimas gracias.